Bueno, bienvenidos nuevamente a Medicina y algo más podcast. Nuevamente tenemos invitado al doctor Teodoro Di Capua. Como saben, él es médico cirujano, graduado en la Universidad Central de Venezuela. Además, tiene posgrado en cirugía general y urología en el Hospital Domingo Luciani. Tiene un fellow en urología oncológica del Hospital Luis Racetti, oncológico Luis Racetti. Fue coordinador docente del posgrado, ha sido profesor por más de 14 años, tiene numerosos trabajos publicados y actualmente pues reside en Barcelona, España y trabaja en el Hospital San Rafael y Universitario de Albacete. Bienvenido, Teodoro. Teo, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Gracias por la invitación nuevamente, Alejandro. Bueno, hoy nos toca hablar de prostatitis, como le habíamos prometido a nuestros oyentes. Es un tema bien importante. Y vamos a empezar, bueno, con la pregunta de rigor, ¿qué es la prostatitis? Bueno, muy bien. Mire, la prostatitis es la inflamación de la próstata, ocasionada bien sea por un cuadro, por un agente bacteriano, pero pueden existir muchas otras causas. La principal son bacterias, ¿no? Y este proceso inflamatorio que se da en la próstata, de manera habitual se divide en un proceso, una infección aguda y una infección crónica, como todas las infecciones. Y obviamente no la podemos aislar del resto de las infecciones del aparato urinario. Pero entonces, cuando hablamos de prostatitis aguda, hablamos de una enfermedad limitada en el tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de prostatitis crónica, no hablamos de esa infección prolongada en el tiempo, hablamos de un proceso inflamatorio que conlleva unos síntomas y que hace pensar que el paciente aún tiene una prostatitis aguda, pero no, ya no tiene una prostatitis aguda, tiene un proceso crónico porque tiene síntomas parecidos a la prostatitis aguda, pero sin un agente infeccioso que lo esté desarrollando. ¿Y cuáles son esos síntomas que los diferencian? Bueno, como todo en medicina va dentro de un saco, ¿no? Y esos síntomas son muy, a grosso modo, muy parecidos a lo que habitualmente la gente describe como una cistitis, que son esas ganas de orinar de manera urgente, a veces con ganas de orinar que se te escapa la orina, con ir a cada rato a orinar, sentir dolor al orinar, y no solo dolor en la uretra cuando estás orinando, sino también en la vejiga, pero adicionalmente la prostatitis aguda con respecto al proceso crónico es que la prostatitis aguda tiene fiebre. Y esos cuadros de fiebre pueden ser tremendamente aparatosos. Tan es así que pueden llegar a tener una sepsis, lo que se llama una urosepsis al paciente. Entonces, y lo otro, porque ocurre en el hombre, a diferencia de la cistitis en las mujeres, lo otro que puede haber es que orines mal, orines sin fuerza, orinas débil, orinas entrecortado e incluso no puedes orinar. Y eso hace que el paciente tenga que recurrir a la urgencia porque necesita que se le coloque una sonda para poder orinar. Entonces, fíjate, la mayoría de los síntomas son parecidos tanto en la aguda como en la crónica. Pero este hecho de que ese paciente no pueda orinar, el hecho de que tenga fiebre, el hecho de que pueda tener incluso sangre en la orina y dolor de manera importante en la vejiga al orinar con ardor, son más característicos de un proceso agudo que de un proceso crónico. Claro, la diferencia, si bien todo en medicina lo queremos categorizar por temas, bien sea académico y bien sea de tratamiento y bien sea de seguimiento y de estudios, de dedicación de estudios, para tratar de hacerlo, siempre se dice que la diferencia entre una aguda y una crónica es un tiempo de 3 meses con los síntomas sin detectar ningún agente bacteriano que los produzca. Sin embargo, hay gente que ya al mes y medio sabe que está en un proceso de prostatitis crónica, porque está teniendo síntomas parecidos a la aguda, obviamente sin fiebre, como habíamos dicho antes, pero sí con esas molestias para orinar y que no le conseguimos ningún agente bacteriano en los cultivos que le hacemos. Ahora bien, factores de riesgo. Vamos a ver, la edad, por ejemplo, ¿en qué rango de edad es más frecuente la prostatitis aguda y la crónica?
Mira, las prostatitis agudas son más frecuentes antes de los 50 años. Y generalmente uno ve pacientes alrededor de en esa quinta década de la vida, es decir, entre los 40 y los 50 años, que son lo que más frecuentemente uno observa de pacientes que desarrollan prostatitis aguda. Estamos hablando de la aguda, ¿no? Sin embargo, en estos países con calidad de vida muy amplia y con expectativas de vida largas, obviamente vemos muchos pacientes con edades por encima de los 70 años con prostatitis aguda que necesitan de hospitalización. Porque a pesar de que siempre se describe que antes de los 50 años se dan estas cosas, es después de los 70 años donde los hombres tienen algunos factores predisponentes que pueden desarrollar prostatitis aguda. Y eso es lo que hace que decir una edad, sí, estadísticamente antes de los 50, pero no abandonemos al grupo, no nos olvidemos del grupo por encima de los 70 años. Ok, y con respecto a los antecedentes de, si tuve prostatitis una vez, ¿eso es un factor de riesgo para tener nuevamente una prostatitis? Sí, fíjate, hay cosas que todavía no las tenemos completamente claras, pero sin duda son cosas que son sustratos. Hay pacientes que son susceptibles a enfermarse por algo. Y mientras nunca se enferman, pues esa susceptibilidad no ha habido un disparador que haga desarrollar su enfermedad. Pero en algún momento de su vida hay un disparador que haga desarrollar esa enfermedad y a partir de allí hace cuadros continuados. Por ejemplo, eh, ¿qué vemos nosotros cuando estamos en la consulta? Pues es una consulta relativamente frecuente. Uno pudiera tener, nosotros aquí tenemos por lo menos un paciente semanal con un cuadro de prostatitis aguda, una infección urinaria de esas complicadas. Y los tenemos hospitalizados, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en esos pacientes? Bueno, los menores de 50 años pueden tener algún factor de riesgo por promiscuidad. No es que la promiscuidad va a llevar un factor de riesgo, pero si eres una persona promiscua, donde no se pone utiliza métodos de protección, de barrera, de preservativos, por decirlo así, donde hay relaciones que puedan hacer de penetración anal sin protección, donde existe posibilidades de tener relaciones vaginales durante el periodo menstrual de la pareja. Todos esos son factores de riesgo donde los gérmenes están, bien sea en el ano, bien sea en la parte vaginal o por el sangrado menstrual, están a la mano y si no se protegen, obviamente desarrollan prostatitis. Hay cosas también importantes. El retener mucho las ganas de orinar. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que dependiendo de las profesiones que tengan cada quien, les impide orinar de manera controlada, por lo menos máximo cada 3 o 4 horas. Y eso hace que en algunos pacientes sea el mecanismo detonante para tener un primer episodio de prostatitis aguda y cada cierto tiempo, cuando hacen una retención importante del deseo de orinar o demoran mucho el hecho de ir al cuarto de baño a orinar, hacen que puedan desarrollar nuevos episodios de prostatitis aguda. Fíjate que son cosas que no necesariamente están descritas 100% en las páginas web que uno lee, pero son cosas que suceden, cosas que uno ve. Hay cosas importantes, hay pacientes que tienen enfermedades de sustrato, pacientes con inmunosupresión, pacientes en tratamiento oncológico, aunque sean jóvenes, que pueden tener eso. Incluso el mismo SIDA, el mismo VIH o VIH, pueden ser factores de riesgo predisponentes para eso. Incluso una tuberculosis, cosa que afortunadamente vemos con no tanta frecuencia, por lo menos nosotros los urólogos, pero que obviamente existe y lo tenemos claro. Entonces, son todos factores predisponentes. Pero también hay otras cosas. Hay, por ejemplo, pacientes que tengan piedra en los riñones y que puedan hacer un episodio de infección de pielonefritis, infección en el riñón. Esa infección baja, se hace una infección de la vejiga, incluye la próstata y eso hace una prostatitis. También esos mismos procesos infecciosos importantes pueden hacer que lleguen las infecciones al testículo y que muchas de las prostatitis empiezan por una infección testicular y luego ascienden hasta la próstata y hacen una prostatitis. Por lo tanto, esos factores predisponentes son importantes, pero eso lo estamos hablando en jóvenes.
Un tema importante también que se me estaba por olvidar. Hemos visto aquí con cierta regularidad que pacientes sometidos a procesos dentales que reciben antibióticos con amoxicilina, que habitualmente es lo que indican los dentistas o odontólogos, han desarrollado al cabo de una semana episodios de prostatitis. Y no es infrecuente, es más frecuente de lo que uno considera y no tenemos hasta ahora, o por lo menos no he conseguido referencias al respecto, pero eso es la experiencia que nosotros tenemos. Pacientes sin sustrato de ningún tipo, que no tienen ningún factor predisponente para desarrollar un cuadro de infección de prostatitis, tiene el factor que ha recibido tratamiento antibiótico o por una manipulación dentaria una semana o 10 días antes. Ok, pero entonces entiendo que como todo el tracto urinario está conectado, si tengo una infección urinaria, esa infección urinaria puede desatar una prostatitis. Correcto. Si tengo una pielonefritis, una infección en el riñón, puede desatarla. Pero a su vez la prostatitis puede producir una infección, una cistitis, una infección en la vejiga y además Sí, a nivel testicular lo que se llama una epididimitis. correcto. Entonces, todo está interconectado y a veces que es difícil saber por dónde comenzó el proceso infeccioso. Sí, es cierto, pero fíjate, tradicionalmente siempre decimos, entre comillas, que las cistitis en el hombre no existen. Como decir, mire, siempre que usted tenga un proceso de ardor al orinar, frecuencia urinaria, ganas de ir corriendo al baño porque si no se puede escapar la orina, un poco de sangre en la orina, mucho dolor en la vejiga, etcétera, piense siempre en un hombre que sea una prostatitis y no una cistitis. Pero es cierto, todo eso está interconectado. Y muchos de esos hombres, como complicaciones después de una prostatitis aguda, hacen una orquitis. O como complicación de una orquitis, hacen una prostatitis. Es decir, todo está interconectado. Por eso que decía inicialmente, es difícil aislar una infección urinaria puramente en la próstata, obviamente existe, cuando tenemos todo un sistema interconectado de infección. Pero eso lo hablábamos en los jóvenes. Pero fíjate que en los adultos mayores, es decir, los jóvenes menores de 50 años, pero en los adultos que vemos por encima de alrededor de los 70 años, por encima, que hacen prostatitis, tienen otros factores predisponentes importantes, que quizás son los más importantes, que es que no orinan bien. Y al no orinar bien, no vacían bien su vejiga. Y al no vaciar bien su vejiga, se mantiene un estancamiento de esa orina donde no fluye, y eso hace que sea como un agua estancada, y esa agua estancada proliferan bacterias, y esas bacterias pueden inducir a las prostatitis. Y esos son aquellos pacientes, si tienen en ese caso una próstata agrandada, que pueden tener ese problema. Pero también hay enfermedades neurológicas. El hecho de no orinar de manera adecuada por una enfermedad de la médula espinal, llámese como se llame, tuvo un ictus un paciente, tiene una enfermedad de Parkinson donde se ataca el control de la vejiga con hiperactividad de la vejiga, o aquel paciente que haya tenido una mielitis transversa, o cualquier tipo de enfermedad que afecte la médula espinal, además de estas otras que no son solo de médula espinal, pues pueden tener una disfunción del vaciado vesical. Y esa disfunción del vaciado vesical es como un feedback. Es decir, yo tengo una disfunción del vaciado vesical, produzco infección, la infección me produce una disfunción del vaciado vesical. Es decir, estamos todo el tiempo en un círculo vicioso. Y ahora, el estilo de vida y la prostatitis como factor de riesgo, por ejemplo, el alcohol, cigarrillo, ciertas comidas picantes, ácidas, que uno puede conseguir eso y no sabe si eso es más mito que realidad. Mira, Este, la cafeína, por ejemplo, ¿tienen alguna mira, importancia? yo siempre digo que todas estas cosas que nos hacen en el estilo de vida pueden afectar dependiendo del sustrato del paciente. Por ejemplo, la cafeína no te va a producir una prostatitis, pero ¿qué sucede? El paciente que tiene una prostatitis y que tiene síntomas relacionados con la prostatitis, con algunas sustancias empeoran sus síntomas. Te lo pongo así. Hay un síndrome que se llama hiperactividad de la vejiga y consiste en esos síntomas exactamente como te los he descrito. Frecuencia urinaria,
no retener mucho el deseo de orinar, no puedes aguantar las ganas porque te puedes escapar la orina, etc. Entonces, esos pacientes que toman algunas sustancias irritantes de la vejiga empeoran esa hiperactividad. Entonces, en ese momento, la prostatitis aguda, en líneas generales, cuando uno ve al paciente, lo ingresa, le pone tratamiento de amplio espectro, el tratamiento está basado inicialmente en lo que uno cree que es lo más frecuente, luego se dirige en base al resultado del cultivo, pero si el tratamiento inicial atacó de manera adecuada, en 2 o 3 días el paciente se encuentra prácticamente bien, o sea, clínicamente bien, sin mayores problemas. Pero obviamente, si yo le pongo factores irritantes en la vejiga, sus síntomas van a perdurar hasta que él no esté completamente bien. Entonces, más que el cigarrillo y el alcohol, eso produzca una prostatitis, lo que hacen es que aumentan o mantienen los síntomas relacionados con la prostatitis, sobre todo más que en la fase aguda, en la fase crónica, ¿no? En lo que llamamos prostatitis crónica. Entonces, no, yo diría, mira, es muy difícil yo decirte que el cigarrillo te produce una prostatitis. Aunque por allí haya reportes y efectos, me parece que no tiene mayor relación ni conexión, porque el cigarrillo puede afectar todo, pero a su vez no afecta nada. Tenemos algunas cosas que son duras de saber que produce el cigarrillo y otras cosas que no. Una cosa importante en el estilo de vida, como te expliqué anteriormente, se les recomienda siempre no retener mucho el deseo de orinar. Entonces, hay trabajos que te obligan. Un chofer de un autobús público, por ejemplo, que está 5 horas, 6 horas sin poder orinar. Y así como ese, hay algunos profesores que están dando clases durante 4 o 5 horas y que no se han podido desconectar de su profesión, etc. Entonces, son cosas que pueden ir empeorando y eso sí puede ir provocando una prostatitis aguda. Ya que hablaste del conductor, te iba a preguntar, ¿y qué relación tiene, por ejemplo, el estar sentado mucho tiempo, que eso se dice, o, por ejemplo, montar bicicletas, ese tipo de actividades físicas? ¿Tiene Bueno, alguna fíjate, relación? bueno, sí, hay cosas que se recomiendan. Fíjate que no es tanto eh, evitar estas cosas para que no te dé prostatitis, sino que cuando tú tengas prostatitis y estás en esa fase de convalecencia, no hagas esas cosas. El hecho de estar sentado mucho tiempo, por ejemplo, en una partida de dominó, a nuestro mejor estilo, o eventualmente en una reunión, obviamente si tú estás convaleciente en un proceso de prostatitis aguda, lo que está haciendo es que no te estás levantando al lavabo, al baño, a orinar cada 3 horas, cada 4 horas, y eso obviamente no va a beneficiar tu recuperación. Lo del asiento de la bicicleta es importante porque la prostatitis produce un dolor en el periné, que es esa zona entre el escroto y el ano. Entonces, ese dolor en el periné se expande por todo, por decirlo así, de todas esas capas musculares y esas fascias que hay alrededor de los músculos y crea un dolor en toda esa zona, que obviamente con el tratamiento mejora. Pero si yo todavía tengo un proceso inflamatorio, y luego es lo que vamos a hablar de todo esto, si yo tengo todavía un proceso inflamatorio en esa zona, la bicicleta no me va a ayudar. Y hay una práctica muy habitual, que es que el que se monta bicicleta puede estar 6 horas dándole en la bicicleta, sin orinar, y bebiendo agua, obviamente, para reponer líquidos y electrolitos. Y algunos obviamente se paran, si hacen bicicleta de montaña, tienes la oportunidad de pararte en algún sitio y poder intentar ir a orinar, pero no todo el mundo lo hace. Entonces, son prácticas que uno recomienda reducir mientras se esté convaleciente de la prostatitis, que pueden ser entre 3 y 6 semanas. Y con respecto a las causas, ya habías hablado que la mayoría de las agudas son bacterianas y ya cuando hablamos de crónica es un proceso pues inflamatorio. Sí. Ok. ¿Qué me, Ahora, no escuché la pregunta, disculpa. con respecto a las causas, ¿cuáles son Ajá. las causas? Con Mira, respecto al agente etiológico, pues ya dijiste principalmente bacterias. son las enterobacterias, que son las más comunes que hay en el organismo. Y la primera causa es la Escherichia coli, en las Ok. bacterianas, ¿no? Pero luego también tenemos otras causas. Por ejemplo, hay algunas bacterias que
de manera habitual son de crecimiento lento y que si no le pedimos unos test específicos no las diagnosticamos, como son las clamidia, ¿no? Que tenemos por allí. Entonces, que son, o algunas enfermedades de transmisión sexual que también pudieran estar relacionadas, pero en líneas generales no es lo que uno ve. ¿Y Uno los ve funda- virus? Los virus Los virus, producen. hay prostatitis virales, pero mira, es tan difícil cultivar un virus en tejido, que es que prácticamente no lo hacemos de manera rutinaria, ¿no? Sí, sí, como te expliqué anteriormente, hemos visto alguna relación entre pacientes que tienen HIV y alguna disfunción miccional. Pero está más relacionado más que a una prostatitis aguda a una prostatitis crónica. Pero hay otros gérmenes como son los coccidioides, como los histoplasmas, que también están relacionados con algunos procesos de prostatitis en esos pacientes que tienen inmunosupresión o un HIV, Que son los hongos, pues. que son los hongos, correcto. Ahora, ¿cómo se diagnostica una prostatitis? ¿Qué Bueno, necesito hacerme yo? ¿Qué exámenes me vas a mandar tú a hacerme bueno, para hacerme el que diagnóstico? si te veo, diferenciamos nuevamente aguda de crónica, ¿no? Sí, En el contexto agudo, yo lo que hago habitualmente, se hace habitualmente, el paciente ingresa por la emergencia y se le toma una muestra de sangre, una muestra de orina y a veces se necesita hacer un cultivo de la sangre ok. cuando tiene fiebre, ¿de acuerdo? Porque a veces no necesariamente en el examen de orina aparece una infección. Y obviamente, una vez que el paciente se hace ese test, entonces ya podemos nosotros ir empezando a poner antibióticos e ir avanzando. Pero adicionalmente a eso, tenemos que buscar la causa probable por la cual este paciente esté haciendo una prostatitis. Entonces, lo que mayormente buscamos es la posibilidad de que exista alguna piedra en la vía urinaria o alguna disfunción urinaria o una disfunción miccional. Si ese paciente no orina bien, es un paciente que tenemos que ver con un ecosonograma. Habitualmente hacemos un ecosonograma y en el ecosonograma vemos si la próstata, si tiene un tamaño importante, si probablemente hay la sospecha o la imagen dudosa de que puede haber un absceso y eventualmente si no vacía completo la vejiga. Entonces, en base a eso, nosotros podemos orientar el tratamiento, que el tratamiento no solo es en base a antibióticos, sino también en base a algunas sustancias que permitan orinar mejor, que son las famosas sustancias que se llaman alfa-bloqueantes que damos a los pacientes que son viejitos para que orinen mejor y que sientan que orinen con mayor fluidez. Entonces, asociamos eso, asociamos obviamente antiinflamatorios, pero no nos quedamos allí. Si el paciente no está del todo fino o vemos alguna imagen en el eco de que la próstata pueda tener algún absceso, le hacemos una tomografía. Porque las tomografías con contraste, que al paciente se le pueda colocar contraste, nos va a permitir saber si hay un absceso prostático. Y eso es una cosa importante porque si tengo un sustrato de enfermedad inmunosupresora, bueno, probablemente este paciente requiera, bien sea de una u otra manera, requiera de drenaje de ese absceso prostático. Hasta ahora, solo nos hemos enfrentado una vez a tener que drenar un absceso prostático, porque era tremendamente grande, ¿no? Pero de manera habitual esperamos que el tratamiento médico haga su función, es decir, los antibióticos. Y una vez que ese tratamiento hace su función, la verdad es que el tamaño de la próstata regresa prácticamente a valores normales y sin mayores cosas. Hay algunas cosas que no se deben pedir. Por ejemplo, un antígeno prostático. No tiene ningún sentido yo pedirle a un paciente que está infectado un PSA o un antígeno prostático específico, porque yo sé que va a estar alterado. O sea, y va a ser tan alto que me va a hacer pensar o dudar que este paciente también pueda tener un cáncer. Bueno, sí, lo puede tener, pero el cáncer de próstata no es el factor que produce el absceso. Y el cáncer de próstata no es el factor que está produciendo los síntomas del paciente. El paciente tiene esos síntomas por la infección. Y en ese momento, un cuadro agudo, lo que hay que tratar es la infección y que el paciente no vaya peor, que no se convierta en una sepsis y que con ello peligre su vida de manera importante. Y fíjate, yo he oído hablar, yo voy a la emergencia, voy a tu consulta
Y voy con cierto temor porque he oído hablar algo que se llama masaje prostático. Bueno, ¿será Sí, correcto. que el doctor Di Capua me va a hacer un masaje prostático? ¿Qué es eso? Bueno, mira, hay una cosa que es importante. Cuando uno pasó esa fase aguda, que el paciente tiene fiebre y todo, o muchos pacientes que se sienten mal y tienen una prostatitis aguda, pero no tienen fiebre, no acuden a la emergencia y les da tiempo de ir al consultorio y que tienen un cuadro allí subagudo, por decirlo así, esos pacientes se benefician obviamente, una vez que uno dice, mira, este es un paciente con prostatitis, le tengo que hacer un diagnóstico. Entonces, en los años 60, dos seres, Mires y Stamey, consideraron que para detectar una infección en la próstata había que hacer un test de 4 vasos. Y eso es lo que nos creó el gran susto a todos nosotros los hombres, porque era un test donde había que recoger la orina en diferentes momentos del chorro urinario, pero después de que se tomen los primeros 2 vasos, que son al iniciar y un poquito más atrás, luego se para la micción, se le hace un masaje prostático que puede ser durante un par de minutos y de ese masaje prostático a veces salen algunas gotas que se recogen en una tercera muestra y luego se le dice al paciente termine de orinar para salir una cuarta muestra donde va a ir arrastrando todos esos gérmenes que con el masaje prostático nosotros hicimos que salieran hacia la uretra, porque obviamente la próstata está en conexión con la uretra. Y obviamente eso es una práctica muy dolorosa, porque cuando un paciente tiene una prostatitis subaguda, porque cuando es aguda no se debe hacer un masaje prostático, porque hay la posibilidad de inducir sepsis en el paciente que no la tiene. Pero cuando estás en consultorio con un paciente con esa sospecha, pues obviamente es un procedimiento doloroso. También hay una cosa que es importante para diagnosticarla, que nosotros aquí no hacemos tanto masaje prostático. Aquí pedimos habitualmente, cuando es un paciente de consulta, pedimos un cultivo de semen. Y ese cultivo de semen tiene bastante sensibilidad para detectar gérmenes, que son los causantes del proceso infeccioso. Entonces, nuestra práctica, y te hablo desde el punto de vista urológico, porque probablemente cuando un paciente que a nosotros no nos funciona del todo bien va donde un infectólogo, probablemente el infectólogo hace más el masaje prostático que nosotros mismos. ¿De acuerdo? Pero sin duda alguna es una práctica que nosotros tenemos que tener en cuenta en caso de que tengamos sospechas importantes, pacientes con síntomas de prostatitis aguda y que no tengamos un cultivo de orina y un cultivo de semen positivos. Si los tenemos negativos ambos, bueno, y todavía tengo la sospecha, tengo que hacer un masaje prostático y hacer un test de Stamey, que ahora se hace con 2 vasos. Es decir, no se hacen esas 4 muestras que se hacían inicialmente, sino con solo 2 muestras. Y es bastante, tiene prácticamente la misma sensibilidad diagnóstica que un test de 4 vasos. Mira, en cuanto al tratamiento hablaste que era, digamos, los 3 pilares más importantes son antibiótico, antiinflamatorio y los bloqueantes alfa. Alfa bloqueante, sí. Sí, ahora, ¿qué otra cosa le recomiendas tú a tus pacientes, además de ponerle ese tratamiento? ¿Qué deben cambiar, qué deben agregar a su estilo de vida mientras que ellos están sintomáticos? Sí, fíjate que uno siempre, hay una serie de recomendaciones y uno se lo dice así, mira, las prostatitis agudas son ciclos, vienen y van, vienen y van. ¿De acuerdo? Y quizás ese primer enfoque que uno le da al paciente, esa primera vez que tiene una prostatitis aguda, puede ser la clave para que no desarrolle procesos crónicos o dolor pelviano crónico. Entonces, ese paciente, además de recibir un tratamiento, el tratamiento debe ser prolongado. Hay una dificultad de todos los antibióticos en penetrar adecuadamente en la próstata y eso nos obliga a poner tratamiento prolongado. ¿Cuánto es Y prolongado, perdón? alrededor de tres Habitualmente, semanas en la mayoría de los casos, pero 21 pueden días. haber, en la mayoría de los casos, pero pueden haber casos de un mes y pueden haber casos de 6 semanas, dependiendo de cada paciente, ¿no? Ok. Ya aquellos esquemas de antibióticos que dábamos hace un tiempo atrás, que podían llegar hasta a veces hasta 6 meses, ya eso no se ve, ¿de acuerdo? Ya el paciente, los antibióticos son suficientemente efectivos, estamos haciendo terapia muy bien dirigida hacia el germen y todo. Pero, entonces, además de ese antibiótico, hay que ponerle antiinflamatorio, el paciente se queja de dolor.
y el antiinflamatorio, el que mejor le sirva al paciente, porque también hay pacientes que son alérgicos a los antiinflamatorios. Entonces, al Claro. final, ¿cómo haces? Tienes que ponerle acetaminofén, paracetamol aquí se llama, o cualquier antiinflamatorio que le funcione, incluso el metamizol, que era la dipirona nuestra, que en América no se usa tanto y aquí todavía se está usando de manera abundante, sin mayores restricciones, ¿no? Luego le pones, hay algunas sustancias naturales que están en entredicho, porque algunas, como toda sustancia natural, uno le mete al cuerpo tantas cosas que no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Pero siempre hay comentarios acerca de la quercetina, que es una sustancia que hay de manera abundante en las alcaparras, también la hay en las cebollas, pero es una sustancia mucho más abundante de lo que uno cree en los alimentos, ¿no? Entonces, hay obviamente extractos de quercetina que se pueden dar con pastillas y todo eso, y bueno, uno los trata. Nosotros aquí tenemos el extracto de planta enana, que es el saupalmeto, la Serenoa repens, que está allá, que a pesar de que lo damos de manera habitual, porque la mayoría de los pacientes tienen una próstata un poco más grande de lo normal y que pensamos que lo pueden ayudar. Hay estudios que son ambiguos y que dicen que no, el efecto no es tan favorecedor. También hay otras sustancias que tú dices, bueno, pero si la voy a dar sin estar completamente seguro para qué la indico, ¿no? Está algo que se llama balico, que también es una planta que tiene propiedades antiinflamatorias y todo, sobre todo propiedades analgésicas, que es el llantén, El lo que llantén. se llama el llantén, ¿de acuerdo? Hay algunos derivados de ese llantén y los metabolitos que pueden tener un efecto alcaloide, ¿no? Entonces, a mínimas concentraciones, obviamente, tú no los detectas a nivel de cognitivo, pero sí producen alguna mejoría en el dolor. Mira, todo eso. La cebolla que tú dijiste, hay pastillas incluso que traen extractos. Correcto, eh, la cebolla morada. la La cebolla cebolla morada morada, es sí. exactamente la que más tiene, pero la que más tiene de las cebollas. Sí. Pero el vegetal que más tiene es el alcaparra. Sí. Tiene Porque ellos como tienen 6 o 7 veces mayor concentración la de quercetina quercetina que la cebolla morada. y también los bioflavonoides, o sea, todos Correcto. esos antioxidantes en algo pudiera ser que ayuden, pues. Exacto, y yo le digo a la gente, mira, si usted lo toma y a usted le funciona, le beneficia, sígalo tomando, porque los trabajos de investigación no todos nos pueden decir que así como todo, para algunos funciona y para otros no. Bueno, si usted es eso, que a usted le funciona eso, pues sígalo haciendo, porque es un producto natural, no le va a hacer daño. Ajá. Y las compresas de agua caliente o eso que llamaban los baños de asiento. Sí, esos ayudan. Hay pacientes que se benefician sobre todo para distraer el dolor. Ok. Fíjate que es una cosa importante. Los receptores nociceptivos de esa zona, obviamente, conducen los receptores del dolor que se crean en esa zona, van por el mismo camino de los receptores allí cutáneos. Entonces, cuando yo distraigo el dolor con agua caliente, obviamente no tan caliente para quemarme, Claro. obviamente. Pero, Entonces, perdón, eso ¿dónde me pongo las compresas de agua caliente? no, lo tienes que poner en el periné. Ok, La gente perfecto. se tiene que hacer Exacto. como un baño de asiento, tiene que sentarse sobre el agua No, caliente. ¿y qué es un baño de asiento? Porque te voy a decir, eso lo oía uno, era de la mamá o las abuelas de uno, pero los muchachos ahora o la gente de otra generación, ¿qué es un baño de Sí. asiento? O sea, es un Bueno, asiento. poner una ponchera esa más o Ok, menos grande y sentarse dentro de la ponchera con agua, ¿no? perfecto. Pero claro, hoy por hoy estamos más finos todos y para todos hemos sacado un producto, entonces compramos una fomentera, por decirlo así, que es una manta eléctrica, la ponemos en esa zona y nos distrae el dolor, ¿no? Y a veces no Claro. necesitamos hacer el baño de asiento, sino eso. Pero hay otra cosa importante, fíjate que el baño de asiento, uno va, no todos los pacientes calzan en todos los tratamientos, pero hay pacientes donde uno dice, mira, este paciente tiene una hipertonía de los músculos, etcétera, y ese calor en esa zona, además de distraer el dolor, relaja los músculos. Relaja, sí, ciertamente. Incluso hay algunas veces que tenemos que poner benzodiazepinas como el diazepam o relajantes musculares como el baclofeno para que ese paciente relaje mejor esa musculatura lisa ¿cómo se llama? Del suelo pélvico y que
permita orinar mejor, porque fíjate, una de las causas que siempre se tiene como iniciador o perpetuador de la prostatitis es el reflujo intraductal. Es decir, la vejiga está arriba, la próstata está abajo de la vejiga, esto es la próstata, la vejiga, y está el conducto de orina. Y el conducto de la orina, la uretra, pasa a través de la próstata como si fuera un túnel dentro de una montaña. Ese túnel ha crecido y ha comprimido las paredes, esa montaña ha crecido y ha comprimido las paredes del túnel. Y eso, en ese túnel desembocan las glándulas prostáticas. ¿De acuerdo? Y por eso es que cuando uno hace el masaje prostático, uno comprime todas esas glándulas y sale un líquido de esa uretra, que es lo que recogemos en el test de Stamey. Entonces, cuando yo tengo ese túnel comprimido, mi flujo de orina no es laminar, es un flujo turbulento. Y esa turbulencia hace que parte de esa orina se devuelva hacia las glándulas prostáticas, haga una hiperpresión dentro de las glándulas prostáticas. Y eso perpetúa la inflamación. Entonces, a esos pacientes hay que ponerlos a orinar bien. Obviamente, el antibiótico, al vencer la infección y la inflamación, los va a poner a orinar bien. Pero de una vez es que empezamos los alfa bloqueantes, si es necesario, ponemos ansiolíticos, benzodiazepinas para relajar. O sea, montamos toda una serie de condiciones para que el paciente tenga un flujo más libre y que eso impida que se perpetúe el proceso inflamatorio en la próstata. Ok, ¿y cuánto dura el proceso de una prostatitis aguda? Ya dijiste que el tratamiento puede ser, habitualmente son 3 semanas. ¿Y cuánto dura? Mira, ¿O cuánto te voy puede a hablar durar? de fase. Paciente que ingresa a la hospitalización por emergencia, por una prostatitis aguda, ponemos tratamiento empírico inicialmente, un tratamiento de amplio espectro, no sabemos cuál es el germen. Como tiene fiebre y tiene los glóbulos blancos muy altos, pues lo mantenemos ingresado o hospitalizado hasta que él esté mejor sintomáticamente, no hayamos conseguido ningún factor predisponente que lo pueda complicar y que tengamos un cultivo que nos diga que puede ser tratado en casa. Entonces, si tenemos esas condiciones expuestas y el paciente se siente bien, va a casa. Entonces, una vez que vaya a casa, va con un tratamiento antibiótico que pueden ser esas 3 semanas. Y no solo antibiótico, como dije, todo lo que acabamos de decir. Entonces, ponemos esas 3 semanas de antibiótico y lo volvemos a controlar en 6 semanas. Y en 6 semanas volvemos a repetir un examen de eco y un cultivo de la orina y eventualmente un cultivo de semen que nos los traiga. Entonces, si en esas 6 semanas el paciente está bien, pues podemos considerar, y bueno, y no tiene ningún factor predisponente, no tiene la próstata grande, no tiene piedra en los riñones, no tiene malformación congénita, no tiene una fimosis, incluso una anfimosis, que es la imposibilidad de retraer el prepucio. En aquellos pacientes que tienen prepucio o la piel del pene, eso puede ser un desencadenante de prostatitis, ¿no? Pero si no tiene ningún factor de riesgo de esos importantes, pues sencillamente lo empezamos a controlar a los 6 meses y luego al año. Pero ¿qué puede pasar? Que el paciente recibió 3 semanas de antibiótico, deja de tomar antibiótico y vuelve a tener síntomas, pero no tiene fiebre. Uf, esa es la primera alerta. Oye, ¿qué está pasando aquí? Este paciente como que se ha activado toda una serie de cascada proinflamatoria que hace que empiece a tener síntomas sin tener infección. Entonces nos ponemos un punto interrogativo importante. Entonces este paciente, si va para un masaje prostático, si va para un cultivo de semen, esperar resultados, porque no está en forma grave para empezar antibiótico, vamos a esperar resultados. Y si ese resultado nos dice que el paciente está negativo y estamos hablando que nos estamos acercando o ya pasamos los 2 meses de tiempo de que nos hicimos el primer cuadro. Entonces ahí estamos empezando a pensar que ese paciente va a ser un cuadro crónico. ¿Y esa cronicidad que la da una infección por bacteria? No. Cuando se desarrolla una prostatitis aguda, hay una serie de factores inflamatorios que atacan toda la zona del suelo pélvico. Entonces esos pacientes empiezan a tener dolor en el periné, dolor en el ano, dolor en el recto, dolor en la vejiga, dolor en la uretra o en la punta del pene, dolor testicular, dolor en todo el abdomen inferior, dolor lumbar o eventualmente dolor en las piernas hacia la cara interna. Todo eso relacionado probablemente
con la inflamación del suelo pélvico. ¿Y qué hay en el suelo pélvico? Hay músculos, hay nervios, está el colon, está la vejiga, están las vesículas seminales, están los conductos deferentes, hay piel y hay músculo. Y obviamente los órganos que están allí. Entonces, empezamos a tratar de entender qué está pasando con ese paciente. Y allí es cuando las cosas nos enredan un poco. Porque es un paciente a empezar a buscar una causa a su malestar que se empezó con un cuadro de prostatitis, pero que no necesariamente es una prostatitis. Por ejemplo, nos hemos enfrentado a pacientes que hacen prostatitis, síntomas y síntomas y síntomas, y lo que han tenido ha sido una enfermedad diverticular colónica que al estar cerca de la vejiga, porque el colon está apoyado en la vejiga, ha hecho una translocación bacteriana, es decir, las bacterias han ido a la vejiga y han dado síntomas por la vejiga, pero el problema era el colon. Entonces empiezas a decir, bueno, aquí tengo que estudiar algo más y tengo que empezar a involucrar a gente, porque estos pacientes que empiezan a tener dolores crónicos relacionados con la micción o no, puede decirte un paciente, oye, al final de orinar me duele y me quedo unos segundos con dolor. ¿Qué te duele? No, me duele la vejiga aquí. Y no, solo eso, no, a veces siento una molestia en la punta del pene. Entonces empieza o busco bacterias que son de crecimiento lento y ataco esas bacterias una vez de entrada, o eventualmente empiezo a involucrar a otros especialistas, porque hay una cosa que es importante, este dolor crónico que tienen los pacientes son dolores discapacitantes. La cronicidad empieza a tener afectación en la autoestima del paciente, empieza a tener problemas psicológicos del paciente, una serie de cosas que uno ni se imagina, ¿no? Y empezamos entonces a estudios más complejos, que pueden ser colonoscopias, pueden ser estudios de electromiografías para ver si hay algunas neuralgias de algunos nervios, como por ejemplo el pudendo, estudios más específicos urinarios, como pueden ser una cistoscopia o pueden ser una biopsia de próstata o un estudio urodinámico, dependiendo de cada quien. No es que la biopsia de próstata se haga de manera rutinaria. Obviamente se hace en el contexto de un paciente que tiene las indicaciones para hacerla, ¿no? Pero que además tiene estos síntomas. Entonces, hay que empezar a profundizar. Y allí es donde se complica un poco el seguimiento de estos pacientes. Y es cuando estos pacientes hacen tour, porque van con el doctor Alejandro, van con el doctor Teo, van con el doctor Javier, van con el doctor Pablo, porque van buscando siempre una opinión diferente para que les solucione los síntomas, porque no siempre en esa primera consulta nosotros tenemos el diagnóstico del tratamiento perfecto para que el paciente se cure. Hay que ir a trabajar, hay que trabajar en ese paciente, hay que transmitirle al paciente que el proceso puede ser largo, pero que puede ser metódico, tiene que ser sistemático, donde se involucren a otros que se interesen del dolor pelviano crónico también, así como grupos que tratan medicina del dolor, que tratan el dolor, que puedan ayudarlo a aliviar sus síntomas, porque este paciente se convirtió desde el inicial prostatitis aguda a un paciente con síntomas sin infección. Y entonces hay una serie de cuadros que se llaman síndromes miofaciales, que es lo que se considera ahorita que es lo que empeoran los pacientes, o las neuralgias del pudendo, y cada uno de esos tiene un tratamiento específico. Ok, pero definitivamente es curable la prostatitis aguda. Sin duda, la prostatitis aguda es curable, 100%, no hay ninguna duda. Incluso la crónica es más que una prostatitis. Yo siempre digo que la clasificación de las prostatitis tiene que cambiar, porque yo no puedo seguir llamando prostatitis a un dolor pelviano. O sea, eso no existe. O sea, una prostatitis es un proceso inflamatorio de la próstata ocasionado por un germen. Ok, perfecto, la curé, listo. Esto es una prostatitis crónica. Lo demás que me queda es un dolor pelviano crónico. Y así como está, entonces esos dolores pelvianos crónicos entran dentro de ese dolor pelviano crónico, entra toda una serie de síndromes. Síndrome de ano doloroso, síndrome de recto doloroso, síndrome de vejiga dolorosa, síndrome de testículo doloroso, síndrome de uretra dolorosa. Entonces, todas esas cosas, a medida que nosotros, fíjate cómo se ha ido complicando la explicación que te estoy dando, ¿no? O sea, vamos adentrándonos en el campo y el paciente tiene que, cuando llega un médico, tiene que entender que va ante una serie de estudios dependiendo de cada uno en particular. Yo un dolor pélvico crónico no le puedo dar a todos los dolores pélvicos crónicos pregabalina, por ejemplo.
porque no necesariamente son neuralgias, pero sí las hay y las hemos tratado, ¿de acuerdo? No a todos les puedo dar benzodiazepinas, porque no todos son contracturas anales, no son fisuras anales que puedan tener pacientes también y que los produzcan. Entonces, cada uno tiene que ir enfocado. Por ejemplo, nosotros con los dolores testiculares crónicos, bueno, es un punto importante y difícil de solventar porque se convierte el paciente que tuvo una prostatitis aguda puede tener una epididimitis aguda, crónica, perdón, y esa epididimitis crónica no tener solución. Es decir, el paciente tiene que ir a empezar a entender y a convivir con ese dolor. Ahora, ¿qué puede hacer que se convierta en crónica la prostatitis? ¿No cumple el tratamiento? ¿Hay algún factor que depende de la propia persona? El germen que causó, hay unos que producen más prostatitis crónica. ¿Qué puede hacer que en una Mira, persona se haga crónica o no? esa es una recta de 100 millas, porque eso es muy difícil de responder. Eh, como te dije antes, el paciente que tiene un dolor pelviano crónico tiene un sustrato que está allí y que mientras no se active, no exista un disparador, pues no ha pasado nada. Y en esos pacientes, muchas veces el disparador es la prostatitis aguda, pues es una cistitis o es una orquiepididimitis. ¿De acuerdo? Entonces, saber quién va a convertirse en un crónico no hay forma de saberlo. Lógicamente, si yo, cuando tengo una prostatitis aguda, no recibo el tratamiento completo o no lo cumplo el tratamiento completo y no reduzco el factor predisponente que me causó la prostatitis, pues obviamente voy a un proceso crónico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque me voy a subtratar. Entonces las bacterias se hacen resistentes. Tengo que darle un tratamiento diferente. Hay un proceso inflamatorio más severo dentro de la próstata y durante más tiempo, porque entonces no me curé en esas 3 semanas, sino que me está llevando 3 meses curarme y no me termino de curar. Entonces, si no cumplo con esas cosas y esas recomendaciones, inclusive parte de las recomendaciones iniciales es tener una actividad marital de pareja con protección, con método de barrera, con anticonceptivo, con un preservativo durante un par de meses para que ese proceso inflamatorio desaparezca del todo. Pero obviamente hay cosas que no tenemos claras. Es decir, hay pacientes que a pesar de que cumplen perfectamente con las recomendaciones que se le da, con el tratamiento, hacemos cultivo de controles, etcétera, mira, ese paciente sigue teniendo dolor. Entonces, ese es el paciente que tenía el sustrato para desarrollar un dolor pelviano crónico y que tuvo el disparador en su proceso infeccioso. Mira, y debo evitar, ya que hablaste de eso, porque era lo que te iba a preguntar, debo evitar las relaciones sexuales. eh, Estas pueden empeorar la prostatitis. Puede hacer la prostatitis aguda y los procesos crónicos que la eyaculación a veces sea dolorosa. Correcto. Fíjate que en la fase aguda nunca recomendamos que puedan tener relaciones, porque obviamente la eyaculación es dolorosa. ¿Y por qué es dolorosa? Bueno, porque está inflamada toda esa zona. Entonces, más que un factor de empeoramiento, lo que va a tener es dolor y va a tener un orgasmo desagradable y doloroso. Y que como todo paciente, el dolor tiene sus niveles. Hay pacientes que ese dolor no les preocupa mucho y hay pacientes que ese dolor es insoportable. Entonces siempre se les recomienda no tener relaciones las primeras 3 semanas que están recibiendo el tratamiento y luego con protección durante esos, que sean durante 2 meses. Con la Pero intención, hay riesgo para la pareja también, porque se supone, o no, sea, no, no, no esto no existe es una riesgo. enfermedad de transmisión sexual, eso tiene que quedar muy claro. Esto es una enfermedad, ojo, puede haber habido durante la relación el contagio, porque hizo una penetración anal sin Ok. preservativo o un coito durante la menstruación de la pareja sin preservativo y eso puede haber inducido la prostatitis. Pero esto no, y obviamente durante la relación se infectó, pero esto no se O el considera una germen es un enfermedad, germen de transmisión sexual. no está considerada una enfermedad de transmisión sexual. Ok, Eso es lo perfecto. importante. Ajá.
¿cuáles son las complicaciones derivadas de estos? Ya dijiste Bueno, cistitis, epididimitis, absceso prostático. Ahora, en cuanto a esterilidad y anomalías del semen, por ejemplo, que se habla. sí, hay anomalías del semen, pero obviamente es por un tema de proceso inflamatorio. Una vez que la inflamación aguda desaparece de esa zona, porque si eventualmente ponemos en este podcast, ponemos una foto de la vejiga, la próstata, el testículo y el conducto deferente que se une a la vesícula, se podrán dar cuenta que la infección de la próstata es como la vía del medio que une el sistema urinario con el sistema de reproducción. Entonces, el conducto que lleva los espermatozoides desde el testículo hasta la próstata tiene que unirse con el conducto de la vesícula seminal y llegar a un sitio de la próstata que se llama verum montanum, por donde va a salir el semen. Entonces, ese semen está saliendo por donde está atravesando el pleno proceso inflamatorio, que es la próstata. Y obviamente esas células inflamatorias, que son linfocitos que están allí fundamentalmente, bueno, están produciendo una destrucción de esa zona con una serie de sustancias de toxinas que obviamente atacan también al espermatozoide. Entonces, obviamente, el espermatozoide va a estar alterado inicialmente en la fase aguda, pero una vez que pasa todo ese proceso agudo y todo, entre comillas, vuelve a la normalidad, no hay alteraciones de la función espermática de los espermatozoides. El espermatozoide está exactamente igual a como estuvo. ¿Qué hay de la medicina alternativa, por ejemplo, acupuntura? Bueno, yo siempre recomiendo que no hay evidencias claras de que eso ayude, porque estamos hablando aquí más que del cuadro agudo, estamos hablando del cuadro crónico, y el cuadro crónico fundamentalmente es dolor. Y ahí es donde tenemos que tratar al paciente. ¿Hay alguna evidencia de que la acupuntura ha podido ayudar en algún momento a tratar esos cuadros de dolor? Y bueno, mira, todo es válido. Todo es válido mientras al paciente le funcione. No hay un esquema, no existe, o por lo menos en la medicina alopática, no existe una recomendación de decir, usted después de este proceso infeccioso, tómese acupuntura, vaya a hacerse unas sesiones de acupuntura, al igual que lo que recomienda de cámara hiperbárica, por ejemplo. Hay una recomendación también de cámara hiperbárica en algunos pacientes, pero los estudios que algunos han demostrado ser útiles no tienen un gran sustento científico de recomendación para que se hagan de manera habitual y metódica, como sean parte del tratamiento de ese paciente. Bueno, perfecto, Teo. Yo creo que cubrimos ya todos los puntos importantes y lo que no me queda más que agradecerte nuevamente haber aceptado la invitación para Medicina y Algo Más podcast, quedando No, nuevamente invitado en el futuro, porque tenemos un tema importante que es el de cáncer desde, de testículos, que ya le asomamos eso y le prometimos a la audiencia que es un tema que vamos a tocar en el sí. futuro Oye, cercano. muchas gracias, Alejandro, porque la verdad que agradezco mucho siempre estas invitaciones porque dan muchísimo a uno revisar temas que son frecuentes en la consulta del día a día y que producen mucha controversia. Como te dije antes, los pacientes, en este caso estamos hablando de prostatitis, son pacientes que han acudido a 4 o 5 médicos buscando una solución a sus problemas. Y eso hace que hay que educar al paciente de que no todos los problemas, como dije en algún momento de la charla, no todos los problemas los podemos resolver en una primera consulta y con un primer tratamiento. Necesita un plan de trabajo. Y obviamente, si usted cambia de médico una vez al otro, al otro, al otro, pues estamos volviendo a empezar de cero. Porque hay claves en el interrogatorio que nos hacen sospechar más unas cosas que otras. Entonces, por eso es que es tan importante que tener un poco de paciencia, hacerse todos los, todas las pruebas recomendadas en base a la orientación que le da el médico. Obviamente hay especialistas que se dedican a este tipo de dolores pelvianos crónicos, son urólogos que hacen más este tipo de cosas, pero que en líneas generales todo urólogo debe manejar, porque esto es
una consulta que puede llegar hasta el 10% de nuestra consulta en el consultorio, ¿no? El motivo de consulta es alrededor del 10% en algunas series de pacientes con prostatitis. Por eso es que es importante y agradezco la oportunidad que me hayan dado y de los que me estén escuchando para que sepan y poder yo expresar y tranquilizarles de que siempre hay la posibilidad de solucionar los problemas, pero que a veces llegamos muy rápido, a veces tardamos un poco más en llegar. Bueno, entonces ya sabes, estamos pendientes. Gracias de nuevo, Teo, y Gracias pendientes a ti, para Tony. nuestro nuevo encuentro. Muchos saludos. Gracias.